Shalom a todos, bendiciones. Nos volvemos a encontrar en este espacio que nos convoca hace unas semanas y en el día de hoy, en esta semana, vamos a estar compartiendo, al igual que lo hicimos en el canal, vamos a estar compartiendo un tema muy interesante que tiene relación con los que venimos hablando anteriormente referente a los tiempos señalados. Pero esta vez vamos a empezarlo con una pregunta. ¿Cuántas veces nos pasó que llega el final de la semana y llegamos totalmente agotados, cansados y no solo físicamente, sino espiritualmente estamos como secos, como que parece que no llegáramos más al fin de semana y nuestra energía se ve realmente agotada y disminuida? ¿A cuántos nos pasa eso? Y bueno, es parte de los tiempos en los que vivimos, en los cuales corremos detrás de una productividad, detrás de un rendimiento. Vivimos en una cultura de la productividad, de que tenemos que llegar a un objetivo o cumplir un horario. Y si no estás produciendo, parecería, o uno no está en movimiento o activo, parecería que está perdiendo el tiempo. Bueno, con respecto a esto es lo que vamos a estar conversando hoy, lo que vamos a estar introduciéndonos hoy, porque el creador del universo, nuestro Abacadosh, en su infinita sabiduría, nos dejó un remedio para esta esclavitud moderna de la hiperproductividad. Hoy vamos a profundizar en la primera y curiosamente la más frecuente de todas las convocaciones Kadosh o de todas las citas o tiempos señalados que el Eterno nos dejó a cada uno, y es el Shabbat. Vamos a ir viendo a través de las escrituras cómo este tiempo señalado se va a ir uniendo con las instrucciones que están en la Torá y cómo lo podemos ver también en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento. Para entender que este es un día que no es solamente un día que se estipuló en el pasado y que quedó fuera de rigor o fuera de funcionamiento o quedó obsoleto, sino tenemos que empezar a verlo en otras dimensiones, cambiar nuestra mirada con respecto a este tiempo estipulado. Si bien entendimos la semana pasada que los tiempos señalados son convocaciones en las cuales, citas en las cuales el Señor nos dice, acércate a mí y vamos a tener un tiempo para nosotros, hay un tiempo que Él nos regaló, aparte de las convocaciones Kadosh y parte de los encuentros, que es este día semanal. En este día semanal, Hashem lo dio como una bendición eterna. Él, cuando lo estipuló, no dijo que dejaría de ser más adelante, sino que sería un tiempo estipulado de forma olam, es decir, en forma eterna, diseñado para que vivamos renovadamente en su presencia, en su shalom y en su libertad. Esto es algo que renovaríamos semanalmente. Y como vimos en los videos anteriores, que de los tiempos estipulados, el gran decálogo de los tiempos señalados está en Levítico 23 y específicamente el Shabbat está incluido aquí como un tiempo estipulado y un tiempo señalado de encuentro con nuestro Elohim, en este caso semanal. En el resto de las convocaciones es como dijimos anteriormente, en tiempos de otoño y en tiempos de primavera, pero esta es semanal y tiene un fin para nuestro bien. Vamos al principio de todo. Para entender el Shabbat no tenemos que ir al pueblo de Israel, sino que tenemos que irnos más atrás. Nos podemos ir al huerto del Edén. Los invito a que vayamos a ese momento
creativo de Elohim al momento de la creación en Bereshit 2.3, Génesis 2.3. La instrucción en Génesis nos dice, y bendijo Elohim, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pensé en esto, el creador no es que estaba cansado luego de haber creado las luminarias, haber creado al hombre, haber creado toda criatura en la tierra, sino que no es que Elohim necesitaba descansar y dormir en ese día, sino que él lo que hizo fue detenerse para coronar ese acto creativo, es decir, contemplar su creación. Esto es lo que él quiere que nosotros emulemos, imitemos todas las semanas. La idea de santificar significa que podamos apartar ese día del resto de los días para uso exclusivo de la contemplación, de la meditación y de la conexión con el Creador. El séptimo día es un día sagrado, es un día consagrado a Él, en el cual tanto Él, al séptimo día lo hizo, como a nosotros nos invita a contemplar la fuerza que hemos puesto en movimiento durante toda la semana. Es detenernos y observar cómo todo fluye en esa semana, pero ese es el día que nos tomamos. Más adelante, si vamos un poquito más adelante en el tiempo, en el monte Sinaí, este diseño que Elohim tenía de descanso se convierte en el cuarto mandamiento. En Éxodo 28:10, la instrucción divina es clara. Dice, para que lo entendamos, es muy corto, pero es muy preciso. Dice, Sacar et Yom HaShabbat likos yo. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Puede ser que ustedes, los invito a que vean en sus Biblias, en la palabra, y hay en algunas traducciones que de hecho está modificado este mandamiento. Por eso es que nos tomamos el tiempo de explorar a la luz de la palabra, a la luz de las raíces de nuestra fe, y podemos descubrir que esto fue dado al pueblo, a sus hijos, como un día especial, y que es un día Shabbat, es un día de descanso. Para que entiendan la palabra, tal lo dije en hebreo, para que podamos identificar el significado que tiene. Sacar et Yom HaShabbat, dice, acuérdate o recordarás el día de Shabbat. Shabbat no significa sábado, significa, o otras interpretaciones que le podemos dar, significa cesar, desistir, descansar. Eso es la traducción de la palabra Shabbat. Entonces, acuérdate del día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo día es de reposo para Elohim tu Dios. La instrucción nos enseña que el Shabbat tiene dos caras. Recordar a Elohim, que es nuestro creador, y recordar que nos sacó de la esclavitud. ¿Se acuerdan en Egipto? En Egipto, cuando el pueblo era esclavo, no había días libres. En el reino de Elohim, el descanso, el Shabbat, es un derecho de los hijos libres. ¿Qué queremos decir con esto? Llevándolo a nuestros tiempos. Si hoy en día sentís que tu trabajo o sentís que la vida cotidiana te lleva a una opresión o a una esclavitud, es más que nunca hoy el día que te empieces a tomar ese día de reposo, ese día de descanso, ese día en el cual decís, hoy no, a todas las tareas cotidianas,
a todas las actividades diarias y te puedas tomar ese día de reposo. No solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando hablamos de descanso y de cesar, también hablamos de desconectar del mundo para conectar con el Creador. Y ese es un tiempo que Él nos lo regaló, nos lo dio para bendición, porque Él sabía que íbamos a estar agobiados o cargados con la cotidianeidad y más en nuestros días, como todo es tan acelerado, que nos regaló este tiempo para que nos lo tomemos y nosotros, nuestra familia, nuestra casa, y podamos tener un oasis en el medio del desierto, un tiempo de libertad en el medio de las excesivas responsabilidades y podamos verdaderamente ser libres. Ahora bien, acá es donde surge la pregunta que muchos nos hacemos, si acaso en el Brihadashá, en el Nuevo Testamento, el Mesías, Mashiach Yeshua, ¿abolió el Shabbat? Esa es una pregunta que es muy frecuente en las raíces de nuestra fe. Y vamos a derribar este mito con la mismísima palabra. No vamos a dar puntos de vista personales, sino que nos vamos a ir a la palabra. Y cuando miramos los evangelios, vemos que el maestro, que nuestro Mashiach Yeshua, nuestro Mesías, tenía por costumbre ir a la sinagoga y enseñar en Shabbat. En Marcos 2:27, 28, confrontando las reglas humanas e hiperlegalistas de la época, él dice algo revolucionario. Escuchen esto, dice, el Shabbat el Shabbat por causa del hombre fue hecho, y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Presta atención en esto. El Mashiach, Yeshua, no dijo que el Shabbat estaba anulado. Dijo que fue hecho por causa del hombre, pero como un regalo para su bienestar. Él se proclamó el dueño del día de descanso para enseñarnos cómo guardarlo, cómo hacerlo correctamente, con amor, con un espíritu de sanidad, con misericordia y restauración, limpiándonos de las cargas pasadas que los hombres habían sumado. Sabemos que para ese entonces, para los tiempos de nuestro Mesías, ya el ejercicio de la fe había tenido muchas sobrecargas, se habían impuesto muchas cargas para guardar el día de reposo adicionales a lo que la palabra decía, lo cual representaba cierto legalismo que a veces era imposible de cumplir. Por eso Yeshua vino y nos enseñó que nos recordó, por eso es Brit Hadashah, sino que es un pacto renovado, nos renovó el entendimiento para que podamos ver que ese día de Shabbat no era un día de más cargas todavía, sino que iba a ser un día de mayor liberación, en la cual si tenías que ir a visitar un enfermo, ibas, si había que sanar, se sanaba, si había que comer, se comía, si había que enseñar, se enseñaba, pero era la prioridad del Shabbat siempre es la vida. No podemos estar viendo que alguien está enfermo o alguien está necesitado y nosotros mirar para otro lado cuando es un día que fue santificado y una de las representaciones más grandes que el Eterno nos pudo regalar es el amor, y la expresión de amor no cesa en Shabbat, sino que se ejerce en el Shabbat. Ese es un regalo que nos da, te da a vos, me da a mí, nos da a nuestros hogares para que podamos nosotros cesar de las cuestiones del mundo, parar un poco de las cuestiones del mundo y volver a reflexionar sobre lo que es realmente importante, como el amor, la sanidad, el amor al otro, el frenar y darnos un tiempo personal para introspección, para teshuvá, es fundamental. Es un tiempo, es un regalo que el Eterno nos da en nuestra cotidianeidad. Incluso los escritores de todos los evangelios
luego de la resurrección de Mashiach, mantenían esta perspectiva. En Hebreos 4:9 vemos como el autor concluye de manera contundente y dice, por tanto, o sea, no habló en ningún momento Yeshua de abolir Shabbat, ¿sí? Y luego los talmidim de Yeshua, los discípulos, también perseveraron en ese mismo espíritu. Y dice Hebreos 4:9, tomen sus Biblias y dice, por tanto, queda un reposo de Shabbat para el pueblo de Elohim. Tal vez en este caso la palabra no va a ser Shabbat desde la raíz hebrea, sino que ya el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está en griego. Entonces la palabra es Shabbatismos, que se refiere literalmente a la observancia del Shabbat. El nuevo pacto no borró el descanso, sino que lo que hizo fue elevarlo a otro nivel, darle mayor profundidad. No habla de, ya no nos habla solamente de, bueno, detenete y medita, sino que lo eleva con la venida de Mashiach y Yeshua, desafiándonos a confiar plenamente en lo que Él ha hecho y que confiemos plenamente en la fe, entendiendo que no es por nuestra fuerza, sino que es por la emuná que obtenemos toda bendición y toda misericordia. Toda justificación la obtenemos a través de la fe, de la emuná. Y eso nos viene a enseñar en los evangelios y en el Yeshua y los talmidim, de que el desafío sería aún mayor. Destinar un día en calma nos ayuda a personalmente bajar la ansiedad de todas nuestras preocupaciones, de tener un día de intimidad con el Eterno, perdón, pero más allá de esta intimidad nos habla de, vuelvo a lo mismo, de un acto profundo de fe, porque uno va a decir, pero ¿cómo? ¿Voy a dejar de trabajar un día? Me voy a morir de hambre. Bueno, el Eterno lo que nos invita a hacer con este regalo del día de reposo es a que ejercitemos nuestra emuná y que podamos confiar en que Él es nuestra provisión perfecta y no nos va a hacer faltar nada. Que si vos te tomás Shabbat, vas a facturar menos, tus negocios no vas a facturar emuná. Más allá de nuestras ansiedades, nuestras proyecciones y nuestras expectativas está lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso el Shabbat nos invita a ejercer la fe y confiar en Él plenamente. Pero también este pasaje nos habla de un Shabbat futuro, ¿sí? Ese Shabbat nos habla de un Shabbat que va a ser ya en el tiempo venidero, que va a ser absoluto, ¿sí? No va a haber, ya no va a haber otra cosa que el Shabbat, porque dice la palabra que va a haber un tiempo donde no va a haber más sufrimiento, ni va a haber más necesidad, ni nadie pasará hambre, y tendrá fin todas nuestras angustias. Y ese es el Shabbat final. Ese es el futuro Shabbat del cual habla. Ese es el futuro Shabbat al cual tenemos que todos estar mirando con anhelo y perseverando y teniéndolo como meta, preparándonos en estos Shabbat semanal en miras del Shabbat final. Eso es lo que nos sirve este regalo. No es solo un regalo, el cual, como todo regalo, es por misericordia, es sin merecimiento, es por la sola gracia de su amor y misericordia que Él nos dio, sino que también nos está entrenando para lo que viene. Y tenemos que estar preparados para ese tiempo, no solo para nosotros y para nuestras familias, nuestros hogares, sino para todo aquel que quiera realmente, cuando ya está cargado y agotado, poder encontrar ese oasis semanal y esa mirada con esa mirada a un futuro con propósito.
Esto nos habla de que el Shabbat está tanto, como dijimos, en la instrucción, en la Torá, como un decreto eterno, y en el Brit Hadashah nos muestra que sigue aún vigente. ¿Por qué la mayoría del mundo religioso lo cambió o lo olvidó? Es otra pregunta, ¿no? Estas son recopilaciones de preguntas que a veces surgen en el mundo de raíces, de por qué cambió, por qué sucedió esto. Y bueno, a lo largo de los siglos, la teología de la sustitución o del reemplazo y distintas decisiones políticas gubernamentales, ya políticas, nada tienen que ver con lo espiritual, alejaron a los creyentes de las raíces hebreas de la fe. Y esto hicieron que la mirada ya no fuera con un propósito espiritual a futuro, sino que fuera con una mirada más acomodada a intereses políticos o humanos, ¿sí? Entonces, lo que hoy proponemos desde acá, desde este espacio, es alinearte hoy con el Shabbat. No tenés que hacer, para esto no hay que recurrir a ningún legalismo, no hay que entrar en ese legalismo o en esa presión de las tradiciones. Al contrario, es una muestra de un amor maduro el poder entrar en este descanso. Cuando decimos guardar Shabbat, estamos viviendo en una renovación permanente con nuestro Abba. Estamos diciendo, Abba, confío plenamente en tu provisión, me atrevo a frenar mi mano de un día entero de todas mis preocupaciones, de todos mis actos, refreno un día de mis actos, sabiendo que vos sostenés todo en el universo, desde mi economía hasta mi salud, hasta mi vida y la de mi familia. Y este acto de confianza es como la que tuvo Abraham cuando le pidieron: salí de tu tierra y de tu parentela y anda donde yo te diga. Y su fe era caminar y hacerlo en fe. Y esa fe lo justificó para que sea realmente la base de nuestra fe, uno de nuestros patriarcas. Bueno, hoy te animo a que tengas ese espíritu de ese don de fe en el cual podemos vivir confiando plenamente en Él, en su sustento, en su provisión, en tanto su provisión física como material. Como decía Salomón, si Él viste a las flores, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿No? Entonces, actuemos como las flores y crezcamos naturalmente y esperemos en los tiempos de Él. Y uno de sus tiempos son justamente el Shabbat. El Shabbat, es una señal de identidad que nos distingue del sistema del mundo. Aunque no lo creas, esto que te estoy hablando es un acto de revolucionario total, porque en tiempos donde somos medidos por números, estadísticas, producciones, donde todo tiene un tiempo, que yo te diga: frena, tómate un tiempo para vos y el Eterno, medita, agradece, fíjate quién está necesitando una mano, lleva la esperanza al que no lo tiene, es un acto de rebeldía absoluta, pero a la vez, en el buen sentido lo decimos, de que es realmente poder empezar a mirar de cara al Eterno, ¿sí? Sin tantas preocupaciones que a veces el mundo nos inyecta. Para mí, y ya para ir finalizando, el Shabbat es como si fuera un regalo en el tiempo. Desde el tiempo que guardaron Shabbat nuestros padres hasta el día de hoy, el Shabbat es un palacio temporal. Es el momento para desconectar de todo.
apagar las preocupaciones del trabajo, sentarse en una mesa en familia, encender las luminarias como hacemos nosotros para distinguir un día de otro, y bueno, disfrutar de una comida, disfrutar de un paseo y hacerlo en miras de nuestro Creador. Bueno, este es un poco el mensaje a la luz de la palabra que queríamos compartir con cada uno de ustedes para invitarlos a pensar en un día especial para uno mismo y para con nuestro Creador. Y que esto, bueno, al principio puede llegar a resultar difícil, puede llegar a guardar Shabbat o frenar de nuestras actividades, puede ser difícil en el medio de las exigencias que tenemos hoy en día, pero vale la pena que podamos realmente desafiarnos a nosotros, a nuestras comunidades y a nuestras familias a, eh, a edificar una vida basada en las instrucciones que el Eterno nos dio desde el inicio de la creación hasta hoy para nuestro bien. Bueno, esto estamos disponibles para cualquier pregunta que quieran hacer. Si este mensaje les interesó, pueden poner un me gusta, compartirlo, hacer preguntas. Y bueno, estemos atentos al próximo video que también vamos a estar hablando de este tema referente a Shabbat. Anhelo de corazón que a la luz de la palabra podamos aumentar nuestra emuná diaria y podamos realmente vivir un oasis de shalom, de paz, en medio de la actualidad. Shalom para todos.